El 7 de marzo del 2023, Florencia Marco presentó una denuncia contra Jorge Martínez a la justicia por abuso sexual, donde estuvieron involucrados Cassini, Bermúdez y Delgado, integrantes del Consejo de Fútbol, que fueron acusados de falso testimonio e encubrimiento de la causa. El 10 de marzo del 2023, el juez Adrián Paduxac y el Tribunal Oral en lo Criminal y en lo Correccional número 22 de la Capital Federal condenó a Martínez a una pena de 1 año de prisión, cuyo cumplimiento se dejó en suspenso. Según Florencia Marco, Juan Román Riquelme y su hermano Cristian supieron desde el primer día, al instante, que ella había sido víctima de abuso sexual por parte de Martínez, que en aquel momento era empleado del Club Atlético Boca Juniors, y en las últimas horas se conoció que Boca Juniors desvinculó a Florencia sin pagar la indemnización, y el club no accedió a restituirle su cargo ni garantizar un entorno laboral seguro. Recordemos que desde el 2011, junio del 2011, ella comenzó a trabajar en Boca en el departamento de prensa y difusión del fútbol femenino de Boca, ¿no? Hay tantos micros y organismos de defensa a la mujer que qué raro que cuando es en contra de un contexto muy similar en el pensamiento, en este caso a Riquelme, ¿no? Porque el colectivo femenino está muy cercano a la ideología de Riquelme, las mujeres que forman ese colectivo no se manifiestan. Y hoy Florencia la pasa mal por esta denuncia de abuso sexual y se quedó sin trabajo y la dejaron en la calle sin un mango. Florencia, gracias por atendernos. Florencia Marco. Soy Gabriel Anhelo, te saludamos aquí en el aire de Radio Mitre. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bien, hice un poco una descripción media desordenada, pero un poco todo lo que te tocó vivir en este último tiempo en Boca. No sé si querés agregar algo antes de empezar con la nota, o que me olvidé de algo, omití algo o cometí algún error. No, está perfecto. En el último tiempo fuiste, ahora hace poco, ¿no? ¿Se supo que quedaste desvinculada de Boca? Sí. Yo comencé a trabajar, como bien dijiste, en junio del 2011. Imagínate, cuando Riquelme era jugador de Boca todavía. Lo conozco desde ese entonces. Sí, como también comentaste, en marzo del 2023 presenté en la justicia la misma denuncia que había presentado previamente en el Departamento de Inclusión e Igualdad del Club Atlético Boca Juniors, en donde informaba que el técnico de fútbol femenino estaba abusando en las instituciones del club. Esa misma denuncia en el Departamento de Inclusión e Igualdad no se le dio la misma importancia que se le dio en la justicia, porque aplicaron un protocolo que ellas mismas desarrollaron al revés, protegiendo al abusador y desprotegiéndome a mí. Digo esto porque una vez que yo presenté la denuncia por abuso, yo tuve que tomarme vacaciones para el día siguiente no estar trabajando junto con la persona que yo estaba denunciando de abuso. Claro. Luego me licenciaron del club y esta persona siguió trabajando como director técnico de fútbol femenino, estando en contacto con mujeres y demás. En el mismo lugar que cuando yo hice la denuncia. Recién lo corren de su puesto de trabajo en abril, cuando la denuncia sale en los medios. Yo seguí de licencia y a él lo corrieron de su puesto de trabajo en Casa Amarilla, y me han informado que estuvo trabajando en Boca, pero en Boca Predio, en Ezeiza. Florencia, déjame hacerte una... Sí. No, déjame hacerte una pregunta, porque en la descripción que haces, digo, me suena... No soy muy partidario de los colectivos y los departamentos de género, porque cuando tienen que actuar... Yo en ningún momento estoy hablando de colectivos, ¿sí? Porque vos lo presentaste como colectivos. Yo en ningún momento hablé de colectivos, solamente que recurrí al Departamento de Inclusión e Igualdad, que es el departamento del club que está destinado a hacerse las denuncias de estas situaciones. No, claro, por eso yo hablaba... Que llevan adelante
Sí. Yo hablaba de colectivo porque digo, muchas veces los colectivos feministas o de género, muchas veces sin que los vayas a buscar, participan y defienden a la víctima. Bueno, esto lo vivimos también cuando pasó con Telma Farid, una actriz, que pasó el tema D'Artés. Pero volviendo al departamento de género de Boca, que es lo que vos estás contando, y ahí quería llegar, me suena muy similar a la historia de Fabiola Yáñez, cuando fue a denunciar al Departamento de Género de la Nación y le dijeron no podemos hacer nada, porque el quien está denunciando es el presidente Alberto Fernández, que era el presidente de la República en ese momento y no importaba. Acá da la sensación que fue lo mismo. Cuando fuiste a golpear la puerta al Departamento de Género de Boca, como que te corrieron esa puerta y te hicieron golpear la pared en lugar de la puerta. Sí, pero fui a la justicia, como me invitaron al Departamento de Inclusión e Igualdad. Me dijeron que si no estaba de acuerdo cómo aplicaban el protocolo, tenía todo el derecho de ir a la justicia. Uh-huh. Y no es que yo no estaba de acuerdo cómo aplicaban el protocolo lo estaban aplicando a la inversa de cómo lo deberían haber aplicado. Y aplicándolo de esa manera, de una manera incorrecta, estaban poniendo en peligro a muchas otras mujeres que estaban pasando la misma situación que yo y que no podían denunciar. Entonces, ese era el conflicto mayor una vez que tuvieron ellas la denuncia en la mano. Yo siempre voy a hablar de mí porque yo fui la que llevé adelante la denuncia, pero durante todo el 2022 yo estuve informándole a diferentes autoridades del club qué era lo que estaba pasando con esta persona. Por eso es que luego Bermúdez y Delgado quedan imputados como falso testimonio, porque en el juicio oral ante el juez de la Nación dijeron que no tenían conocimiento de esta situación. Por eso, cuando yo vuelvo a trabajar en diciembre, luego de estar de licencia, yo solicitaba que se me respetaran las mismas condiciones laborales que yo había tenido en todo mi trayecto laboral, o sea, en el mismo tiempo como jefa de prensa, y que se me garantizara un ambiente de trabajo libre de violencia y acoso. Y lamentablemente Boca no pudo garantizarme eso, por eso es que se considera un despido indirecto de parte de la institución. Es que Boca tuvo una falta muy grave y es que no pudo cumplir con el deber de garantizarme mi seguridad, de mi integridad psicofísica. ¿Nunca tuviste contención psicológica por el lado de Boca? ¿Cómo? ¿Nunca tuviste contención psicológica del lado de Boca? No, yo desde que presenté la denuncia nunca nadie me llamó, nunca nadie me preguntó cómo estaba, nunca nadie habló a nivel de dirigencia, presidente, vicepresidente. ¿Vos pediste hablar con Riquelme? ¿Pediste hablar con Riquelme? ¿Quisiste alguna vez reunirte con Riquelme, con el presidente de Boca? Por supuesto, mientras estuve denunciando durante el 2022, donde todos me informaban que él ya estaba al tanto de lo que estaba sucediendo con el técnico, que quiero hablar con él y nunca pude. ¿Y qué motivos te daban por los cuales no te podías juntar con el presidente de Boca, Riquelme? Y en diciembre, por ejemplo, cuando volví a trabajar y que pedía hablar con él, por ejemplo, el secretario general, Ricardo Rosica, me dijo que no me podía comunicar con el presidente. El gerente general, Sebastián Echeverría, me dijo que él no tenía contacto con el presidente. De repente, nadie podía hablar con el presidente. No sé. No estaba en el club, es un ser humano al cual no se puede acceder. No entiendo el motivo de por qué no pude hablar con el presidente para preguntarle por qué no se me estaba garantizando la categoría laboral que yo tenía hasta el momento que presenté la denuncia, que tenía hasta el momento que fui abusada en el mismo club. No se entiende porque hasta el momento nunca me quiso atender, nunca me llamó, nunca se comunicó conmigo. Florencia, tuve acceso a la causa y leí algunas apostillas de tus declaraciones. ¿Es verdad que Martínez, una vez que lo denunciaste por abuso sexual, estaba en el predio con Riquelme? Estaba denunciado él, ¿no? Y tomaba mates con Riquelme delante de todas las chicas como si nada hubiera pasado.
Eh, sí, yo no lo vi porque yo ya había hecho la denuncia, pero sí me informaron desde Boca Predio que Martínez sí iba y tomaba mate con Riquelme, no adelante de las chicas porque las mujeres, el fútbol femenino entrena en Casa Amarilla. Y él estaba en Boca Predio, en Ezeiza, con Riquelme y con todos los del Consejo de Fútbol. Es más, hasta me han mandado videos donde aparece viendo un partido de fútbol, no recuerdo si era de la reserva o de las inferiores, que estaba ya teniendo la denuncia adentro del club y teniendo la denuncia en la justicia. Sí. Es más, él teniendo la denuncia en la justicia, lo corren del cargo de entrenador por la presión mediática que tuvo la denuncia cuando salió a la luz. ¿Vos decís que si esto no salía en los medios, no lo corrían? No, por supuesto que no. Por supuesto que no. Imagínate, durante un año yo estuve hablando con el Consejo de Fútbol, con directivos, con gerentes, informando lo que estaba sucediendo. Y desde el primer día, Riquelme sabía lo que sucedía. Y durante todo el 2022 no lo corrió. Luego, en el 2023, cuando presenté la denuncia, tampoco. Y después, cuando estuvo la denuncia judicial, tampoco lo corrió. Y cuando lo corre del puesto de director técnico, lo lleva a Boca Predio, pensando que la gente no lo veía o que la gente no iba a decir nada, pero la gente estaba preocupada porque no entendía cómo estaba esa persona ahí con la denuncia que estaba teniendo. Sí, aparte condenado ya, ¿no? Informaban las demás, Aparte condenado, digo, ¿no? Sí, y cuidado y protegido por el presidente. Que en realidad al quien tendría que estar protegiendo era vos que eras la víctima. Que estaban siendo víctimas, o yo que había sido víctima de su amigo o de su protegido en el club. ¿Creés que, a ver, con todo el dolor del mundo, porque te dio la espalda, con lo que estás narrando, Riquelme te dio todo el tiempo la espalda, ¿creés que en todo el proceso, creés que Riquelme es tan responsable de todo lo que ocurrió como quienes fueron parte del encubrimiento, como fueron parte del abuso? Por supuesto. ¿Creés que Riquelme... Por supuesto. Sí, es cómplice. Sí, encubridor. Ajá. Porque él, desde el primer momento, desde esto... Martínez empieza a trabajar en enero. En marzo comete lo que yo termino denunciando, me termina tocando la cola después de haberme estado hostigando y continuó durante todo el 2022 con los mismos comportamientos, con la diferencia que ese día, ese 30 de marzo, imagínate qué tan naturalizado lo tenía, que lo hizo delante de personas, de jugadoras en ese momento. Imagínate, o sea, la barrera, que había un grado que tenía a tocar un cuerpo ajeno que hasta se olvidó que había gente mirando. Y por eso fue condenado, porque hubo testigos. Cuando todos sabemos que estos delitos generalmente y siempre se cometen cuando nadie los ve. No, lo que pasa que, a ver, por lo que entiendo también, Florencia, digo, había un grado de impunidad muy importante. Digo, porque, a ver, normalmente como vos marcás... ¿Cuál es el grado? ¿Cómo? ¿Sabes por qué era muy impune todo? ¿Sabes por qué era muy impune todo esto? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque mientras el abusador abusaba, sabía que yo hablaba con miembros del Consejo de Fútbol. Y sabían que mientras yo hablaba con ellos, él seguía en su mismo cargo y en su mismo puesto. A ver, espera que no te entendí bien. ¿Vos, ellos tenían impunidad por qué? Porque él sabía que quienes le tenían que hacer saber que eso no correspondía o que lo tenían que correr del lugar o lo tenían que sacar y tenían que tomar acciones sobre su conducta, sí, que no era la apropiada, claramente, por estar a cargo de un equipo de fútbol femenino, lo estaban protegiendo y lo estaban cuidando. Ah, claro, por eso hablamos de la complicidad hace un rato, ¿no? Y por eso hablamos que era tan impune. Si claro, no tenía nadie que lo parara ni lo frenara. Y en ningún momento porque nadie... Estaba tan naturalizado el abuso. Sí.
En ningún momento nadie lo paró, le dijo, che, esperá, digo, más allá de que esto no es un che, pará, bancá, porque digamos, estamos hablando de un hecho de gravedad extrema. Nadie en ningún momento lo paró, te llamó a vos a un costado y te dijo, Florencia, lo vamos a reparar. ¿Nunca nadie te hizo ningún comentario sobre esto? Sí, lo hicieron, pero como el presidente, el vicepresidente y el actual presidente no tomaba la decisión, lo seguía cuidando, no pasó a mayores, siguió así. Te voy a hacer una pregunta un poco dura, pero necesito hacértela por una cuestión de rigurosidad periodística. Muchas veces, lamentablemente, estos casos se terminan parando, se terminan frenando por dinero. Abusos, violencia de género, digo, aparece la parte del dinero y se termina la causa. Te quiero preguntar esto, si en algún momento alguien, Riquelme, algún dirigente, te ofrecieron dinero para que hagas silencio y no continúes con la causa. Si esto ocurrió. No. 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 Nunca se comunicaron conmigo. Ni para bien ni para mal. Nunca. No, nunca. O sea, me no hubiera encantado que se comunicaran conmigo para preguntarme si necesitaba algo, porque me conocían cómo trabajaba. Sabían perfectamente quién era, cómo me desempeñaban. Ellos sabían perfectamente por qué lo habían sacado de Seiza, por qué había tardado en llegar a ser director técnico de fútbol femenino. Ellos sabían todas las cuestiones. Entonces, sí, me dolió que no me hayan llamado, que no hayan tomado medidas para cuidarme o para protegerme. Riquelme sí. Cuando lo puso... Me dolió que en diciembre, cuando tuve que volver a trabajar en el mismo lugar donde fueron a Boca, con todo lo que representa Boca para mí hoy en día, no me hayan podido garantizar volver a ser jefa de prensa del fútbol femenino, como era hasta el momento del abuso, que no me hayan podido garantizar un ambiente de trabajo de verdad libre de violencia y acoso, porque en diciembre, cuando volví, fui revictimizada por el gerente general, por el secretario general, por el abogado del club. Me dolió que en diciembre, cuando quise volver a trabajar a mi puesto de trabajo, no me hayan podido garantizar un espacio seguro en donde no me cruzara con las personas y autoridades que estaban siendo en ese momento citados a indagatoria por encubrimiento. Claro, la gente del Consejo de Fútbol. Sí, y Adriana Bravo. No se olviden que Adriana Bravo era, vicepresidenta, en ese momento, cuando yo presenté, vicepresidenta y la presidenta del Departamento de Igualdad, del Departamento de Género. Que llevar adelante correctamente el protocolo. Esa persona puso en peligro a muchas mujeres por no saber llevar adelante un protocolo de manera eficiente y profesional, como corresponde, con la seriedad que tiene que llevar adelante este protocolo, porque es para proteger y cuidar a personas que están siendo víctimas, Florencia, que están vulnerables y que no se pueden cuidar. En un momento hablaste sobre la situación. Quiero preguntarte esto. Cuando lo designan a Jorge Martínez a cargo de un plantel de fútbol femenino, a trabajar con mujeres, ¿ya sabía Riquelme y ya sabía el Consejo de Fútbol o la dirigencia de Boca que se estaba metiendo en un lío por los antecedentes? Porque entiendo que Jorge Martínez, con vos, ya tenía antecedentes anteriormente. ¿Sabían en Boca que se metían en un probable lío o no? Conmigo particularmente. No con vos, no con vos. No con vos. Antecedentes con vos no. Yo lo conocí en ese momento. Yo lo conocí cuando se presentó. No lo conocía antes. Pero sí, seguramente tenía precedentes. Sí, o sea, porque me lo han informado, sí, sabían. ¿Y en Boca se metían en un lío poniéndolo ahí? Digamos, ¿el accionar de él era peligroso para las mujeres de Boca? Yo creo que sí. Yo creo que sí que lo sabían. Y más allá de Riquelme, ¿no te llamó nunca nadie? Ni dirigente, ni secretario, ni empleado, ni departamento de género. ¿Nadie se comunicó con vos? Sí, se comunicaron conmigo mis compañeros de la planta administrativa, mis compañeros del área de prensa. Sí, se comunicaron conmigo. Cuando yo volví a trabajar en diciembre, hubo una reunión
luego de que fui revictimizada por el secretario general, el gerente general. Hubo una reunión con los delegados y estuvieron todos mis compañeros acompañándome. Fui muy mimada por mis compañeros, pero solamente por ellos. Pero después, en la parte directiva, no. En diciembre cuando volví, sí, muchos se acercaron, pero algunos, muy pocos, por decirte, uno de la convención directiva actual estuvo siempre en contacto, como diciéndome que me apoyaba, que le daba mucha vergüenza que era lo que estaba, cómo se estaba comportando Boca conmigo, que le daba mucha vergüenza que nadie se comunicara y que sea solamente él. Bueno. ¿Eso fue un dirigente de la nueva comisión directiva que te apoyó? Sí, creo que está como asesor de la comisión directiva. ¿Querés dar el nombre o no? ¿Sabes qué? Prefiero que no, porque... Está bien. No sé cuáles son las consecuencias que tendrá. ¿Qué puede llegar a tener? Prefiero que no. ¿Y quién te comunica que no? ¿Quién te comunica que no te da las garantías para trabajar sin correr riesgos en Boca y que toma la determinación de dejarte sin trabajo? Claramente que Boca niega todo en las cartas de documentos, niega que yo era jefa de prensa, niega que me están descuidando, pero sin embargo en diciembre cuando yo fui a trabajar hubo momentos en donde me tuve que quedar en la oficina más tiempo, que no podía salir porque estaba Adriana Bravo en los pasillos. Entonces, digo, ustedes conocen lo que es club, lo que es Boca, los que son los pasillos de Boca, dónde está la planta administrativa, dónde está la salida, dónde está la parte de estacionamiento. Sí o sí, el club lo tenés que caminar. Y ellos no me podían garantizar eso. Y las cartas, perdón, sí. Y ahí vuelvo a las cartas de documento. Esto fue por un intercambio de cartas de documento. Yo estuve en diciembre, volví en diciembre a trabajar. No me garantizaron estas condiciones. O sea, dicen que mi puesto de jefa de prensa no existe, que no existía, cuando todos saben que yo era la jefa de prensa del plantel de fútbol femenino de Boca, y así se comunicaban conmigo. Entonces... tengo un equipo de abogadas, que es Andrea Lucangioli, que está conmigo desde el principio, y ahora también se sumaron a liderar el equipo Verónica Carpani y Marina Faedo, así que siento que estoy protegida para llevar adelante este desafío que no es nada grato. ¿Te gustaría hablar con Riquelme o ya pasó para vos? Siempre dije que me hubiera gustado que me llame por teléfono. Por supuesto que sí. Porque es el único que me puede explicar qué pasó durante todo este tiempo. Es el único que me puede dar las explicaciones. ¿Y cómo sigue? ¿Por qué me descuidó a mí? ¿Por qué me descuidó a mí? ¿Y por qué cuidó a los del Consejo de Fútbol? ¿Y por qué cuidó a Adriana Bravo? Sabiendo lo que habían hecho, sabiendo que a partir del juicio oral donde es condenado Martínez, se desprende el falso testimonio de Bermúdez y de Delgado, que después se desprende el encubrimiento de Cassini, de Bravo, de Delgado y de Bermúdez. Y sin embargo, él siguió cuidándolos y protegiéndolos a ellos, y a mí no me devolvió mi puesto de trabajo que yo tenía antes de hacer la denuncia. No se entiende. Todas las perspectivas, todos dicen que una persona, por más que haga una denuncia de abuso sexual, debe tener las mismas condiciones laborales que tenía hasta el momento de hacer la denuncia. Florencia, ¿la causa que está vigente cuál es? ¿La laboral solamente ahora? Sí, esto lo está iniciando el equipo de abogados. Las cartas, documentos, recién... es muy reciente esto, no sé si ya empezó con la instancia judicial, lo están manejando ella. Yo, sinceramente, lo delegué en mis abogados. Está bien, pero por eso la causa... Por eso, Florencia, sí. La causa de lo que fue el abuso sexual ya tiene condena Jorge Martínez, digo, ya está terminada esa. Esa causa ya, la condena Martínez ya está. Esa causa se desprendió... el falso testimonio de Delgado y de Bermúdez, que eso sigue vigente.
Y después se desprendió también la causa de encubrimiento de Cassini, Delgado y Bravo. Claro. Tendría que estar mi abogada acá para acompañarme. No, tranquila, es más informativo que otra cosa. Un revés judicial, el juez Mariano Iturralde dice que hay falta de mérito para continuar con la causa. Entonces, seguramente vamos a continuar con la causa pidiendo un careo para demostrar de que sí hay pruebas contundentes, que son las que están en la justicia y que por eso se llegó hasta este momento de la investigación. La verdad es que el fallo de este juez dio un giro inesperado en la causa. Yo que no soy abogada y que estoy fuera de la parte legal, me llama la atención cómo el juez decide no continuar con la investigación cuando Delgado se negó a declarar, Cassini se negó a declarar y dijo que iba a presentar un escrito y que nunca presentó, y ante eso dice que las pruebas contundentes que habían presentado los jueces anteriores hoy ya no lo son. Bueno. Así que bueno. Por eso, y lo que se viene como nueva causa es lo económico, digamos, por tu despido laboral injustificado, más allá de los cruces de carta documento, tus abogadas van a iniciar un juicio por tu salida laboralmente de Boca. Sí, seguramente sí. Sí, porque son 13 años, ¿no? Hicimos todo lo posible para que me devuelvan mi categoría laboral y que me brinden un espacio seguro de trabajo, y esto no fue posible. Imagínate que el presidente del departamento de prensa actual, Santiago Carreras, vuelvo en diciembre a trabajar y se presenta diciéndome: hola, Santiago. Nunca me llamó a una entrevista, nunca me llamó para preguntarme cómo estaba, cómo me sentía. O sea, mi superior directo. Y no te dio ninguna explicación, no te dio nada. No. Solamente intercambios de mails donde me pedían que colabore, aunque con la revista, viste que es la revista de los socios que dan los domingos en la cancha desde La Boca. Sí. Bueno. Y nada más que colaboren eso. Sí, pero no volví a estar con el fútbol femenino, con mi puesto de jefa de prensa. Nada, no me garantizaban mis condiciones laborales. Aparte de que, lejos de ofrecerme un espacio en donde esté segura mi integridad psicofísica. Cuidada, claro. Florencia, nuestra solidaridad desde acá, nuestro cariño desde acá, y nada, lamentablemente queríamos escuchar esta historia triste que te tocó vivir y marcar un poco cómo se manejan algunas cuestiones de Boca, esto que marcabas cuando fui a la oficina de género de Boca, me dijeron andar a la justicia, cuando el presidente, cuando Fabiola Yáñez fue a denunciar al presidente de la República a la oficina de género, no le dieron importancia. Digo, hay un sistema perverso que según quién es el que está del otro lado, quién es la víctima, pasa lo que te termina pasando a vos, ¿no? De víctima a victimario. Acá el cuidado era Jorge Martínez, que había abusado de vos, y vos eras probablemente la mala persona en el mundo Boca. Me hubiera encantado, o sea, el deseo más grande es que como Boca es tan grande y es la mitad más uno y siempre fue ejemplo, que hubiera sido ejemplo también en este caso, en donde la mujer hubiera sido cuidada, protegida, donde se la respetara. Pero bueno, no, pasó todo lo contrario. Lamentablemente es ejemplo de todo lo que no hay que hacer. No estuvo a la altura Boca de tu situación. Ni Boca ni Riquelme como presidente. No, ni como presidente ni como vicepresidente. Y ni como persona, ¿no? Ni que hablar eso. Ni como ser humano. Porque primero está... que siempre estuvieron informados de la violencia sexual y nunca hicieron nada para protegerme. Todo lo contrario, me expusieron. Porque tuve que salir a estar en los medios para que esta persona la corran de su cargo de director técnico, que era el puesto donde hacía con su autoridad lo que quería. Florencia, te mandamos un cariño enorme. Gracias por el testimonio. Gracias a ustedes. Gracias por el tiempo.